Hola de nuevo, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, denme un segundo que entren todos. Continuamos. Chicos, ¿me van entendiendo? ¿Se entiende cómo explico? Yo sé que no es lo presencial, pero bueno, hacemos lo posible, ¿de acuerdo? No, pero se entiende perfectamente, profesor. Bien. Igual es necesario, pues, porque solo había ido resolviendo de alguna forma, pero necesitaba el sí. La confirmación Okay. de que estamos en buen camino. Sí, te entiendo. Si no, es como muchas variables de duda. Sí, está bien. Bueno, a ver, entonces, a ver, estábamos en el punto 3. ¿Sí? Vamos todo acá. Dice, graficar y calcular el módulo de los vectores AB, BC, CD, BA, dice, formados por los siguientes puntos. O sea, aquí el vector AB se supone que es un vector formado por las coordenadas de A hacia B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos el módulo? ¿Sí? Cuando hablo de módulo de un vector, estamos calculando básicamente como si fuese el tamaño de ese vector, ¿sí? ¿De acuerdo? Y otra vez lo mismo, B menos A. Sí, no. No, B menos A a la 2. Exactamente. ¿Sí? No. Al cuadrado y la raíz de todo, ¿por qué? Porque ahora lo que estamos calculando es el módulo, no en sí los componentes del vector, sino al calcular el módulo es como que estamos calculando la distancia, ¿de acuerdo? La distancia de un punto a otro. Ya Sí. que, por ejemplo, el vector AB, sí. tenemos la coordenada del punto A y la coordenada del punto B. ¿Qué distancia hay entre estos dos puntos? Entonces, ¿cómo calculamos la distancia entre esos dos puntos? Ya que esa distancia va a ser como el largo del vector, ¿sí? La distancia que tiene el módulo del vector, ya saben que el módulo es como el largo del vector. Entonces, ¿qué fórmula me permite calcular eso? Hay una fórmula que se llama distancia entre dos puntos, ¿sí? Y la fórmula de distancia entre dos puntos no es nada menos que las coordenadas, ¿sí? Tanto de lo final menos lo inicial, ¿sí? Elevado al cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, por ejemplo, sería b menos a, pero cada componente elevado al cuadrado. Todo sumado. Sí. Entonces, uso esta fórmula, que es la fórmula de distancia entre dos puntos, que nosotros creo que la conocemos simplemente con x y con y, pero con z, se le agrega z, sigue siendo la misma fórmula. Y bueno, voy a empezar a hacer, por ejemplo, a ver, ¿cómo me quedaría? Yo sé que x2 sería 5 en este caso, voy reemplazando. No sé si lo pongo con colores. A ver. Por ejemplo, voy a usar el rojo para x. Entonces me quedaría x2, que sería 9, menos, en este caso, 1, que es x1. ¿Sí? Al cuadrado. Luego tengo 5 menos 1. Exactamente. O sea, sería como lo mismo también. Es como encontrar primero el componente del vector, o sea, haciendo la resta, en este caso de b menos a, y luego sacarle la raíz y todo al cuadrado, o hacerlo todo en la fórmula de distancia entre los puntos. Pueden hacerlo con las dos partes. Primero calculan los componentes del vector y luego le sacan el módulo, que sería cada componente al cuadrado sumada y raíz de todo eso. Entonces, acá lo mismo, I2, nada más que yo lo hago todo en una sola fórmula, I2, que sería en este caso 5, menos I1, que en este caso es 1,
Y por ejemplo, ahora vamos con las coordenadas del Z, yo le voy a dar otro color a este. 3 menos 7. 3 menos 7, perfecto. 3 menos 7. Y bueno, ahora vamos resolviendo, a ver qué módulos da esto. Esto me quedaría acá abajo. Me quedaría 9 menos 1, me quedaría 8 al cuadrado, me quedaría 4 al cuadrado, 5 menos 1, 4. Y me quedaría 3 menos 7, me quedaría menos 4 al cuadrado. Pero no me va a importar tanto el menos porque al tener cuadrado siempre es positivo. Entonces, ¿qué me quedaría? 64, 16 y 16. ¿Qué me quedaría todo esto? A ver. 86. Muy bien. No, sí, 86. Ahí está. 60. 96, perdón. Ahí está, muy bien. ¿Raíz de 96? No, tengo la calculadora científica mal. A ver, 9, algo debe ser, ¿no? creo que sí. A ver, justo, a ver. Yo no quiero abrir la calculadora porque se me va a trabar la compu. ¿Alguien que me diga? Raíz de 96, exactamente. A ver, ya lo voy. Dame un segundo. 96. Raíz. 9,79, ¿puede ser? 9,79. Sí. 9,79. Y ese sería el módulo, ¿sí? De ese vector. Lo voy a poner acá con morado. Sí, ese sería el resultado. ¿Les dio así a todos? Este sería, este en realidad se escribe así. Se escribe módulo de AB. Yo no tengo acá por poner módulo de AB. O sea, serían los palitos rectos, no cruzados como yo lo puse. Y después hay que hacer el de CD. Y luego hay que B, hacer lo C, mismo CD. con Ok. BC. ¿Sí? Hay que hacer lo mismo con este. Claro. ¿Verdad? Entonces, ay, no, se traba la compu. Esta. Hacemos lo mismo, copiamos la misma fórmula, la fórmula de distancia, y reemplazamos. Ay, no te trabes. Y reemplazamos de la misma manera. Entonces, ¿qué me quedaría? X2, y en este caso sería 0, ¿sí? Menos 9, que sería X1. Ay, Al cuadrado. muy bien. 9, ahí está. 9, paréntesis, al cuadrado, y 2, que en este caso sería 5, menos 5. Y por último tengo 0 menos 3. 0, 3 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué les dio? Vamos resolviendo. Yo esto lo veo. Raíz cuadrada de 81. Muy bien. Acá me quedaría Más 0. 9, todo esto me quedaría 81. Me quedaría 0. Perfecto. Y acá voy a tener Y 9. 3. 9. Muy bien. Me quedaría 81 y 9, 90. Raíz de 90. Ahí está, 9,48 me da a mí. Sí, tal cual. ¿Se lo sigue ustedes también? Sí. Sí, sí, así da, 9,48. Este sería el módulo, en realidad, de BC. Sí.
BC. Cuando hablo de módulo lo expreso así, entre barrotitos. Yo no puedo poner, los pongo cruzados, son derechos, ustedes saben que es módulo de BC, ¿de acuerdo? 9,40. Profesor, Sí, yo la raíz cuadrada no la pude encontrar en la compu. Hasta tutoriales de YouTube busqué y no la pude encontrar, entonces encontré un simbolito que se le parece. bien, ¿vos lo estás haciendo el trabajo en Word? No tenía. Sí, Ah, bien. Por ahí con Word es difícil. También lo pueden hacer en la hoja, no hay problema, ¿sí? Pero para aquellos que lo claro, hacen yo lo. en Word, por ejemplo, nos vamos acá, pueden ver lo que estoy haciendo, vamos a insertar. Ah, Sí, bueno, le doy un segundo a mi compu que tiene un delay más o menos. no. Y luego van a ir acá que dice, van a insertar y al final de la barra de arriba de herramientas nos dice ecuación, acá, no sé si pueden ver. Van a desplegar ahí o se van a ese apartado de ecuaciones y tienen ahí una parte que dice raíz. Acá, radical. Si desplegan ahí, tienen varios tipos de raíz, cúbica, cuadrada, y de ahí las seleccionan y introducen en la ecuación de ustedes. ¿Sí? Bien. De todas maneras, si lo hacen por Word, bueno, háganlo como puedan. Me lo envían, yo lo saber entender. Pero también, si lo hacen en la hoja de papel, ¿sí? Ya saben, le sacan fotos y lo escanean como PDF. Hay muchas aplicaciones que lo hacen. Sí, sí, de hecho, con las gráficas, de hecho, sí, pero con esto no. Claro, lo mandamos como PDF. Claro, yo lo hago en papel, profesor, porque en computadora no. Claro, en computadora por ahí nos lleva tiempo. Incluso Sí, también. nos lleva tiempo. Yo prefiero hacerlo en la hoja y le voy sacando fotos y bueno. Sí, está perfecto. De las dos maneras está bien. ¿Sí? No se preocupen. Bien. Ya saben, si lo hacen Bien. en la hoja, sacan fotos y luego esas fotos las escanean en PDF. Incluso hay aplicaciones que hacen todo a la vez. Una vez que la abren, le abren la cámara y van sacando todas las fotos y luego lo convierten en un solo archivo PDF. Bien. ¿Bien? En este ejercicio, profe, como dice gráfica, no, el punto medio, ¿dónde estamos? En En los el punto 3 vectores, en el punto 3. dice graficar y Dice calcular. A y B y después nos da B y A. Y quedan solamente, yo en el gráfico, lo que he hecho es poner como un Cambia de asterisco, sentido. Sí, cambia el sentido. No lo marqué porque lo iba a tachar al otro, entonces lo que hice es poner un asterisco, es que cambia el sentido nada más. perfecto, muy bien, muy bien. Sí, porque tanto, o sea, tiene el mismo módulo A, B, que B y A, pero tienen distintos sentidos, ¿sí? Tienen la misma dirección, el mismo módulo, pero diferente sentido, ¿sí? Por lo tanto, el módulo es el mismo. Cuando calculen A y B, que en este caso nos da 9,79, cuando calculen B y A, obviamente va a ser lo mismo, ¿sí? Porque tienen el mismo módulo. Sí. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Y vamos al punto 4, dice hallar el punto medio de los segmentos formados AB, BC, D y A y C y D. ¿Sí? Bueno, hay una fórmula para calcular el punto medio que es muy fácil. Sumamos componente a componente y a eso le dividimos en 2. ¿Qué quiere decir eso? Sumo las componentes de X, lo divido en 2, sumo las componentes de Y, lo divido en 2 y sumo las componentes de Z y lo divido en 2. ¿Sí? De esta manera obtenemos nuevamente la terna. Supongamos que yo quiero encontrar el punto medio de A y B. ¿Sí? Lo voy a copiar acá. A ver si me deja. Ah, perdón. Sin querer me fui a pie de página. Dame un segundo. ¿Esa parte se entiende cómo hacer el punto medio? Chicos, ¿siguen ahí? Por las dudas, no se me cortó el internet. Sí, yo estoy acá. Ah, bien. No, porque por ahí Aquí estamos. y por ahí se congelan ustedes y es que ya me quedé sin internet, una cosa así, siempre me pasa. A ver. Ay, sí. No.
Un segundo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el punto medio. Ah, ya lo tenía copiado acá. Copio de nuevo la fórmula. Y reemplazo. ¿Qué tengo? X1, en este caso sería menos 2. ¿Sí? Más X2, que sería 0. Eso lo divido en 2. Luego tengo I1, que en este caso sería 2 también. Y tengo 8, que sería I2. 8 y luego en Z, las componentes de Z tengo Z1, sería 3. Acá no sé si pueden ver, y Z2 sería 1. ¿Sí? Y bueno, por último, calculo. Punto medio de esto sería... Tengo menos 2, pero esto es menos 2. 2 más 8, esto es 10. 10, 4. 3, perfecto, más 1, 4. Si quieren, lo hagan otro paso. Yo podría haberlo resuelto directamente, pero para que vamos viendo qué va pasando. Menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. Menos dividir en más es menos 1. Y va a tener 10 dividido en 2 es de 5. 4 dividido en 2 es de 2. 2. Muy bien. Ese sería el punto medio. Yo lo voy a poner con color. ¿Sí? O sea que no es nada del otro mundo, simplemente tenemos que hacer ¿qué? Sumamos componente a componente, o sea, el X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z, y lo dividimos en 2. ¿Sí? Y de esa manera obtenemos los componentes del punto medio, o sea, las coordenadas. Entonces se encontraría situado un punto medio de un segmento con las coordenadas de los extremos. ¿Sí? Van a ver que, por ejemplo, no sé si está mal, sí, me parece que está mal. Fíjense que en algunos puntos medios le va a dar el decimal, por ejemplo, la mitad de 7. ¿Sí? Cuando calculen otros puntos medios, por ejemplo, si tengo entre el punto medio de 6D, fíjense que acá tengo 6 más 9, 15, la mitad sería 7,5. Ya bueno, lo ponen decimal, como les digo, ¿de acuerdo? Sí. Bien. ¿Dudas con esto? No. Bien. No, todo bien. Vamos a ver. Encontrar el producto interno de los siguientes vectores, sean A, B, y C y D. ¿Sí? Estos A, B, C y D son vectores. Entonces son vectores, no son puntos. Por eso cuando están con minúsculas. Con mayúsculas me refiero a puntos en el espacio. Si están en minúsculas me refiero a vectores. Dice, calcular, por ejemplo, el producto punto entre A y B. ¿Cómo lo harían este? ¿Cómo es el producto punto entre vectores? Producto interno también. ¿Cómo lo hacen? A ver, le poner A por B. Por B. A por B. ¿Sí? Bien, ¿qué se hace en un producto punto? Muy bien, A por B me quedaría. Se multiplica componente a componente y luego se suma, ¿verdad? Entonces me quedaría. O sea, fíjense que en el producto punto entre dos vectores, lo que se obtiene es otro vector, nada más que se obtiene un número. ¿Sí? En el producto punto, esto quiero aclararlo, el producto punto se obtiene un número. En el producto vectorial, ¿sí? Entre vectores, se obtiene otro vector. ¿De acuerdo? Entonces, como acá obtenemos un número, se suman. Se multiplican 1 por 3
más 2 por 9 más 2 7 por por 1 muy bien, menos 1. más 7 por menos 1. Quedándome, a ver, 3, igual, 18 muy bien. y Quedan menos 5, ¿no? 18, aquí puse acá 9, pues. 2 por 9, 18. Y me quedaría 7 por 1, 18. 7. Y menos 1 por 5, menos 5, ¿da? Menos 7. A ver, ahí está. Tengo 1 por 3, 3, 2 por 9, 18, más, y entre paréntesis acá sería 7 por menos 1, que quedaría menos 7, con el más me quedaría menos 7. Todo eso me da A por B igual. ¿Qué me quedaría? 18 más 3 son 21, menos 7, 14. ¿Les quedó así? 21, Está. 14. Sí. Sí. Sí, bueno, así se Sí, haría, sí, sí. Ahí está. y harían el producto punto. Bien. Y bueno, me van a calcular después B y C y luego C y D. ¿Sí? Van a ser ustedes. Bien, vamos a lo que... Esto capaz que sea lo más complicado, la verdad que no, tampoco tiene tanta complicación si tenemos su fórmula. ¿Sí? Dicen sean U y sean B, calcular el módulo de los componentes del vector proyección P de U, ¿sí? O sea, el vector proyección de U en B. El vector proyección es cuando, por ejemplo, les explico más o menos de qué se trata el vector proyección. Es como un vector que, supongamos que el vector U y B forman un determinado ángulo, ¿sí? El vector proyección es como un vector que sale paralelo, en este caso cuando te dicen de U en B, paralelo de B hacia U, ¿sí? Perpendicular, perdón, en B hacia U, es un vector que me formaría básicamente entre los dos un triángulo rectángulo. Y ese vector proyección es que se forma cuando tenemos dos vectores. No sé si ustedes se acuerdan de lo que vieron ya en esto en el módulo. Por eso les dije que esta parte de la teoría, yo la sí o sí la tenía que introducir en el módulo porque es lo que figuraba en su temario, pero no lo considero algo que en algún momento vayamos a usar muy seguido, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, quiero que sepan cómo se calcula este vector proyección, que es un vector perpendicular a B que va hacia U, ¿sí? Y le llamamos vector proyección de U en B. ¿Cómo se calcula? Bueno, el módulo del vector proyección, ¿sí? Se calcula, yo lo pongo aquí, esto quiere decir módulo, esto acá. Esto quiere decir módulo cuando está entre barrotes de P de U, y se calcula, es el producto punto entre los dos vectores sobre el módulo de B, en este caso. ¿Sí? Entonces, sabiendo esta fórmula es fácil, porque tengo que el módulo del vector P de U, ¿sí? Va a ser el producto punto entre U y B, que ya saben que U es 11,3,7, 11,37. Este sería U, y luego B, que sería 1, 2 y 1. ¿Sí? Bueno, el producto punto no es nada menos que ¿qué? Que 11 por 1, 11, 3 por 2, 6, y 7 por 1, 7. ¿Sí? Y bueno, y el módulo de B, ¿cuál sería? Yo lo voy a sacar el módulo de B, no sé, acá está. El módulo de B no es nada menos que ¿qué? Cuando le piden calcular el módulo de algún vector y solamente tenga, obviamente, sus componentes de X, de Y y de Z, son esas componentes elevadas al cuadrado, todo sumado y la raíz de todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en el módulo de B, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la componente de X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado más la componente de Z al cuadrado, que es 1, 2, 1. Al cuadrado me quedaría 1 por 1, 1 más 2 por 2, 4, más 1 al cuadrado, que sigue siendo 1, me quedaría raíz de 6. Raíz de 6 es 2,49. Yo lo puse acá con color rojo y acá lo reemplazo, que es el módulo de B. ¿Sí? 2,49.
44, 9. Y voy resolviendo. 11 más 6 son 17 más 7. Me quedaría 24. ¿Sí? 24 sobre 2, Sobre 2,44. muy bien. A mí me dio el módulo de PDU, entonces 24 sobre 2,449 me dio 9,8. ¿Les dio así a ustedes? Sí. Perfecto. Muy bien. Una vez que yo ya tengo el módulo de PDU, fíjense que luego me dice calcular las componentes. ¿Sí? ¿Cómo calculan los componentes Sí. ustedes? O solamente el módulo de PDU y los componentes del vector. Es lo mismo. Es básicamente la misma fórmula con... a ver, me quedaría... Un segundo. Sí, tengo la fórmula. Sería esto. Ahora tengo que introducir. Bueno, demora un montón para poner todo acá. Voy a copiar aquí cómo calculo los componentes de ese vector de proyección. ¿Cuáles van a ser componentes? Bien, me quedaría la fórmula del componente del vector proyección, me quedaría P de U va a ser igual al producto puntos, ¿sí? Fíjense que es parecida, simplemente que abajo el módulo de B está elevado al cuadrado, ¿sí? Todo eso por B, ¿de acuerdo? Entonces, vamos de nuevo. Yo voy a ir copiando esto y voy reemplazando acá abajo. No es nada más que U por B, yo voy a copiar aquí U por B para no tener que hacer nuevo. Nada más que esto estaría elevado al cuadrado. Ay, perdón, no sé qué hice. Esperen un segundo. Siempre que quiero introducir una ecuación se me traba la computadora. Bueno, voy a hacer así. Voy a copiar esta parte. Quedaría 2,449 al cuadrado. Y acá todo esto por, que sería B, en este caso sería 2, 1, 2. 1, 2, 1. Ahí está. Y vamos resolviendo, a ver qué nos queda. Si les quedó igual a ustedes. Bueno, acá arriba yo ya tengo el resultado porque lo hicimos arriba. Me quedaba, esto de copiar, lo volví a pegar acá. Y me quedaba, ¿cuánto era que me quedaba? 24, ¿verdad? El producto punto de arriba. Sí. Me quedaba 24. Por último, ustedes me van a calcular cuánto es 2,449 al cuadrado. ¿Qué me debe esto? Puede ser que les dé 6. Sí. Bien. Entonces, me queda 6. Y me queda 24 dividido en 6. Es de 4. Un escalar multiplicado por una terna, en este caso, es de distribuir. Ya me quedé sin tiempo de nuevo. Por último, el PDU me quedaría 4 por 1, esto me quedaría 4. 4 por 2, 8. Y
4 por 1, 4. Eso me quedaría los componentes del vector de proyección. No sé si les quedó así. Ah, hay que resolverlo hasta el final. Yo lo había dejado No, el 4 como es 6. un escalar por un vector se distribuye en los componentes. ¿Sí? O sea que es como distribuir el 4 en todos los componentes cuando yo tengo un escalar por un vector. Bien. Entonces, cuando yo tengo un escalar por un vector, Bien. yo me queda 4 por 1, 4, 2, 8, 4 por 1, 4. 4, 8, 4 serían las componentes del vector proyección. Sí. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Muy bien, cualquier cosa me escriben. Yo voy a ver qué más me queda. Bueno, acá, por ejemplo, en el punto 7, encontrar el ángulo formado entre los vectores. ¿Sí? Y no es lo mismo, fíjense que hacemos con esta fórmula, que es el ángulo, ¿sí? Es igual al coseno a la menos 1 de ¿quién? Del producto punto de U más de por B y el producto entre los módulos de U y B. ¿Sí? Entonces, fíjense, sean U y B, menos 3, 2, 0, y B, 1, 9, menos 1. Fíjense que el producto punto entre U por B es, bueno, acá lo pongo, los vectores, menos 3, 2, 0 por 1, 9, menos 1. Me quedaría 3 por 1, 3, acá lo pongo abajo. 2 por 9, 18, lo pongo aquí. Y acá tengo 0 por menos 1, 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa abajo? Bueno, acá voy a tener el módulo de U, me dio, por ejemplo, yo le he calculado aparte, módulo de U, usamos las componentes sumadas todas elevadas al cuadrado y la raíz de todo eso me da 9,16. ¿Sí? Por B, que me da 9,16 y el otro me da 3,6. Fíjense que acá tengo 3,6 por 9,16, que son los módulos de U y de D. Acá arriba me quedó 15. Y abajo me quedó 3,6 por 9,16, me quedó 32,97. Calculando todo eso me da 0,45. ¿De acuerdo? Y luego, el coseno de menos 1, el inverso del coseno, ¿sí? Por 0,45 me da 33,45. ¿Les quedó así a ustedes? Yo no llegué a hacer a eso. Sí. Pero, a ver, ¿los podrías hacer? O sea, me refiero, ¿tenés inconveniente para hacerlo ahora? Sí. No. Estaba solo Simplemente controlando. respetamos la fórmula esta que yo les puse, que yo la he deducido del módulo, y directamente les dije Sí. que usen esta para encontrar el ángulo, ¿sí? Entre vectores, que no es nada menos que el coseno al menos 1 entre ¿quién? Entre el producto punto entre U y B, que ustedes saben calcular el producto punto, y el producto Sí. entre el módulo de los vectores U y B. O sea, vamos a tener que calcular, así como hice yo, aparte los módulos de U y los módulos de B, y luego reemplazar acá y multiplicarlos. 3,6 por 9,16. Y bueno, resolviendo, van a llegar hasta acá, hasta esta parte, y luego por último resuelven el coseno a la menos 1, el inverso del coseno, por 0,45, que lo hacen con la calculadora. A mí me dio 63,25 grados. Obviamente que si lo quieren pasar a segundos, minutos y segundos, ya saben, estos 0,25 lo multiplican por 60 y así sucesivamente. ¿Sí? A mí me dio el punto 7, y si lo quieren anotar, a mí me dio 63,25 grados. Bien. Ese es el ángulo. ¿Sí? Bueno, después tienen que lo hacen con W y R, ¿sí? Se lo van a calcular ustedes. Ya saben, usamos esta fórmula. Coseno a la menos 1 de U por B sobre el producto entre los módulos. Y el punto 8, que creo que es el último, ¿o no? Ah, no, el punto 9. 8 y 9 falta.
8 y 9. Bueno, el calcular el producto vectorial. ¿Sí? Bueno, el 9 es como una parte de cada cosa. Dice calcular el módulo de cada vector, calcular el producto escalar, ¿sí? O punto entre U por B, calcular el producto vectorial. Y luego el ángulo formado entre ellos. O sea, como que el punto 9 es como una parte de cada cosa. ¿Sí? Pero bueno, a ver, ¿cómo calculan ustedes el producto vectorial? ¿Lo hicieron a ese? ¿Tienen dudas? Para calcular, Yo no lo hice. para calcular el producto vectorial lo hacemos de la siguiente manera. A ver. Se me va a cortar el tiempo de nuevo. Lo que hacemos es, por ejemplo, así, en una determinante. Se me va a ir el tiempo. Lo hacemos con determinantes. Reemplazamos aquí lo que sería el vector. En una fila, el vector U y en la otra fila el vector B. Fíjense acá como lo puse yo. U1, U2, U3, que serían los componentes de U y los componentes de B. ¿Sí? Abajo. Sí. Y lo van haciendo por determinante. A ver. Ya se me va a cortar de nuevo el chat. No sé si quieren volver a ingresar, a ver si tengo tiempo de hacerlo. Yo tengo que entrar en otra clase. No va a alcanzar el tiempo. Los que tengan duda de cómo hacer el producto vectorial me lo pueden enviar. Igual ya casi terminamos. ¿Sí? Ok. Y yo ya tengo Bien. otra clase. ¿Sí, chicos? Bien, bien. Sí. Bueno, igual ya tenemos el 95% del práctico hecho. Ni más. ¿Sí? Me quedaría solamente explicar el producto vectorial. Así que, bueno, si tienen dudas sobre ese punto, me van enviando sus consultas. Sí, igual si me demoro para contestar todo el fin de semana voy a estar corrigiendo, así que por favor sepan entender. ¿Sí? Bueno, un gusto verlos a todos. Gracias. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Ana, Chao, hasta luego, profesor. nos vemos.